llegamos a la primera palabra que vamos a estudiar, el nombre, que también tradicionalmente se llama sustantivo. Esta palabra constituye el núcleo de la frase nominal. Esta frase nominal es la que a su vez puede desempeñar varias funciones, como vamos a ver dentro de un rato. Este nombre, según los criterios que ya hemos explicado, se define como una palabra morfológicamente variable, es decir, va a presentar accidentes, que son los de género y número. Sintácticamente constituye, como hemos adelantado, el núcleo de la frase nominal. Semánticamente se trata de una palabra independiente porque puede aparecer sola, es decir, no requiere de la compañía de otras para que tenga significado. Justamente en razón de esa independencia es que puede constituirse en el núcleo de la frase nominal. Es además de inventario abierto, como lo demuestra el hecho de que se inventan nombres como consecuencia de la dinámica social. Por ejemplo, Google es un nombre nuevo. Chat, ese tipo de conversación que nosotros mantenemos en línea, es también un nombre nuevo. Clon, clonación, son nombres que designan nuevos tipos de productos biológicos, actividad científica, ¿no? Criogenia, una nueva técnica, en fin. En todas las áreas vamos a ir creando nombres como consecuencia de que en nuestro desarrollo cultural inventamos, descubrimos, creamos. Por eso, inventario abierto. Y esta palabra, según lo define la nueva gramática de la lengua española, es aquella que denota entidades materiales e inmateriales. Es decir, va a nombrar, va a designar, va a señalar a entidades de este mundo real o también aquellas que son consecuencia de la abstracción, de la imaginación o del mundo virtual, el mundo de la computadora. Por ejemplo, tú sabes que es un bit, pero no puedes ver un bit. Tienes la idea de unicornio, ¿no? Incluso de repente de pequeño viste My Little Pony, ¿no? Hay unicornios, pero sabes que el unicornio no existe. Tenemos la idea de los dioses como Huiracocha, Zeus, pero también sabemos que son imaginarios. Tus personajes favoritos, ¿no? De repente de niño peleabas como Goku o, no sé, Naruto. Los que son mayores, ¿no? Pregúntale a tu papá, de repente gozó cuando era chico con Caballeros del Zodiaco, ¿no? Bueno, entonces sabemos que son denominaciones para seres que se han inventado, ¿ya? Por eso dice muy certera y claramente la definición de la academia, ¿no? Que denota entidades materiales e inmateriales de toda clase y condición, ¿no? Personas, animales, cosas, ¿no? Y estos seres son reales o son imaginarios. Una de las preguntas frecuentes en los exámenes de admisión es la identificación de las clases gramaticales. Por ejemplo, te piden identificar el número de sustantivos que hay en un texto o de repente te piden señalar aquella oración que presenta mayor número de nombres, de sustantivos. Entonces, caray, ¿cómo hacemos para no equivocarnos? Esto es solo una ayudadita. La mejor manera de diferenciar las palabras es cuando con una lectura constante tú te familiarizas con su uso. Pero, mira, el nombre responde a la pregunta ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Manzana. Entonces, manzana, créeme, es una manzana. Entonces, manzana es un nombre. ¿Cómo se llama? Teorema, ya lo reconociste, ¿no es cierto? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ya. Entonces dices, teorema
de Pitágoras, como puedes tú señalar también el teorema de Ruffini, el teorema del resto, etc. Pero la palabra teorema, ya, ahí está. ¿Cómo se llama? Teorema. ¿Cómo se llama? Con un poco de buena voluntad, no es Snoopy, aunque se parece, pero basta con decir perro. ¿Cómo se llama? Tiza. ¿Cómo se llama? Pizarra. ¿Cómo se llama? Corbata. La respuesta a ¿cómo se llama? Siempre será un nombre. No es un método 100% infalible, pero te puede ayudar cuando tengas algún tipo de duda. Este es entonces el nombre. La primera palabra que estudiamos, y como vamos a ver al hablar de sus funciones como núcleo de la frase nominal, es una palabra de suma importancia, de suma utilidad. Ahora, si me acompañas por este ladito de la pizarra, vamos a hablar, pero brevemente, de los accidentes. Dos son los accidentes que presenta este término, este sustantivo o nombre. Uno de ellos es número y el otro es género. En el español existen dos números, que son el singular y el plural. El singular remite a uno solo, un solo nombre. O sea, puede ser de una cosa, de una persona, etc. Y el plural remite a dos o más nombres. Por ejemplo, si nosotros decimos, a ver aquí, alcalde, nos referimos a uno. Pero si decimos alcaldes, estamos entonces haciendo alusión a dos o más. Aquí decimos pared y aquí paredes. El plural, como puedes ver, habitualmente se forma con la adición del sufijo s o la adición del sufijo es. En otros casos, ese plural se indica con el apoyo de otra palabra, un determinante. Entonces dices la tesis o dices las tesis. Bueno, ¿cuáles son las formas de manifestar el plural? ¿Cuáles son esos varios métodos? ¿Cuáles son esos casos excepcionales? Porque algunas palabras carecen de esta variación. Todo eso lo puedes ver en otra sesión de nuestro curso. Un video dedicado exclusivamente al número y al género. Ahora, respecto del género, en el español solo hay dos, el masculino y el femenino. Pero la manera de indicar ese género cambia mediante un proceso morfológico, mediante un proceso sintáctico o mediante un proceso léxico también llamado semántico. Si nosotros hablamos de un proceso morfológico, quiere decir que mediante la oposición de un fonema o mejor dicho, de un morfema, ¿no? Los morfemas están formados, ya sabes tú, por sucesión de sonidos, de fonemas. Mediante la oposición de un morfema con otro, podemos establecer el género, el masculino alcalde, el femenino alcaldesa. El masculino actor y el femenino actriz. O más usualmente, el masculino se indica con una simple O, como en médico, y el femenino se indica con una simple A, como en médica. Igual ocurre con ingeniero, ingeniera, abogado, abogada, etc. ¿No? Hay varios procesos. Sintáctico.
Aquí estamos frente a palabras cuya estructura no cambia. Y para señalar la marca del género, apelamos a otro término. Y así nosotros podemos hablar de aquellos nombres que son comunes a dos. Porque se emplea, ¿qué cosa? Se emplea el mismo término, pero cambia el determinante que acompaña. Entonces, el y la. Por ejemplo, el artista, la artista. El astronauta, la astronauta. El adolescente, la adolescente. El otro es el caso de los epicenos. Estos se emplean sobre todo en animales. Nosotros observamos que el género de la palabra es siempre uno. Por ejemplo, el cachalote. Y este puede servir para indicar a un animal que tiene sexo, atención, ese es otro criterio, sexo masculino, y entonces decimos el cachalote macho, o sexo femenino, y entonces decimos el cachalote hembra. Igual ocurre si nosotros empleamos una palabra de género femenino como foca. Entonces será la foca macho, si se trata de sexo masculino, y será la foca hembra si se trata de sexo femenino. ¿De acuerdo? Por último, tenemos el llamado género léxico o semántico, que alude a los términos heterónimos, es decir, va a cambiar la palabra. Por ejemplo, usamos la oposición caballo, yegua, o la oposición toro y vaca. Sobre la determinación del género, sobre los procesos, no te olvides, hay una sesión de clase, ¿no? Especial. Revisa, ¿no? Se trata de género y número, es una sesión de clase constituida, creo que hay 4 videos, en la que explicamos sobre todo esos casos excepcionales, esos casos que se apartan de la regla general y que precisamente son aquellos en los que un postulante puede caer, porque la universidad te pregunta sobre eso, ¿no? Para medir tu grado de cultura, tu grado de lectura. Así que atención a ellos.